suave con el arpa. Me has alegrado y bendecido en las obras de tus manos. Yo me gozo bueno, nuestro Dios es bueno. Él abre los cielos para que llueva su bondad en mí. Bueno, Dios es siempre bueno, tanto en alabanzas, olor fragante para ti, mi Rey. Bueno eres, Señor. Cristo nos libra de una condenación eterna. Sí, aunque parezca no racional o irracional a la mente humana, nos libra de una condenación eterna. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que es irreversible y segundo que es un asunto perpetuo. ¿Y por qué? Porque todo pecado que el hombre comete lo comete contra Dios y Dios es eterno. Ahora se puede entender cuando Dios dice, envío a mi Hijo Jesucristo, como presenta la Biblia, el verbo de Dios, el verbo se hizo carne, el eterno Hijo de Dios. Entonces, bueno, cuando viene Jesús, presenta un sacrificio eterno, dice Hebreo. ¿Y por qué tiene que ser un sacrificio eterno? Por pecados eternos, para librarnos de una condenación eterna. En estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, podemos ver que Dios está de nuestro lado, porque aun cuando el mal crece sobre la tierra, no obstante, la influencia del pueblo de Dios, la influencia del Espíritu de Dios cada vez más crece. Y podemos verlo en familias unidas, familias fortalecidas en el Espíritu de Dios. El nacimiento de Jesús marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Un después de esperanza, a pesar de que los tiempos muestran lo contrario. La venida de nuestro Señor Jesucristo nos abre una puerta hacia la eternidad junto a nuestro Señor. Que en este tiempo de tanta incertidumbre podamos venir a los pies del Señor. Que la paz de Dios more en cada hogar dominicano de manera abundante, que puedan tener al Señor Jesucristo como Rey y Señor de su casa. Eso va a solucionar muchos de los grandes problemas que nos están agobiando. Que Dios bendiga cada hogar de la República Dominicana. Los hombres estábamos en conflicto con Dios a causa del pecado y a través de Cristo entonces hacemos las paces con Dios. Cristo es nuestra paz. Lo más importante de todo esto es que no solamente Él nos vuelve a poner en paz con Dios, sino que establece el reino de Dios en nuestros corazones. Cristo es la alegría de Dios, Cristo es la alegría del cielo. Por lo tanto, cuando Él viene a nuestro corazón y establece su reino, hay emociones santas y verdaderas que fluyen a razón de que Él establece su gobierno sobre nuestras vidas. Estas emociones deben ser procuradas, deben ser buscadas. El gozo de la salvación es la primera manifestación de la obra de Dios en el creyente. Y este gozo revela lo que está sucediendo en el cielo porque Dios ha sido complacido con la obra de Cristo. Entonces, al atraernos a Jesús, Él también trae a nuestros corazones ese remanso de paz, de gracia y de emociones buenas y agradables que son la manifestación al mundo de que el reino de Dios ha llegado. Me has alegrado y bendecido en las obras de tus manos. Yo me gozo bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición de Aquí Estamos. Bueno, en esta audición especial estamos a final de año y para este tiempo también se celebran las Navidades, el nacimiento del Señor Jesucristo. Algunos entienden que esta fecha es una fecha pues pagana, que es una fecha que no tiene asidero escritural o bíblico. Otros entienden, en buena lid, que así como se celebran algunos eventos como San Valentín o el Día de las Madres, también debe celebrarse pues el nacimiento del Señor Jesucristo.
Bueno, cada cual que actúe de acuerdo a su conciencia. Claro, que la conciencia esté afectada por la palabra de Dios. Sin embargo, lo que queremos destacar al participar con pastores y diáconos de Iglesia Bíblica de la Gracia, con sus esposas, sus hijos, y algunos ya hasta tienen nietos, es que la venida del Señor, pues fue una venida, estamos hablando de su primera venida, como dice Pablo escribiendo a los Gálatas en el cumplimiento del tiempo, fue una venida de gloria, fue una venida de regocijo y de gozo. En otras palabras, el cielo cantó, el cielo se alegró cuando llegó ese preciso momento. Bueno, y si el cielo se alegró, entonces ¿por qué nosotros no nos alegramos también? Claro que la alegría del pueblo de Dios debe de ser siempre, está siempre gozoso. Pero cuando tomamos una fecha en particular, ¿verdad? Y destacamos esa fecha, además tenemos una gran ventaja, y es que el mundo, de una manera consciente o de una manera inconsciente, de una manera directa o de una manera indirecta, también reconoce que el Salvador del mundo nació. De ahí los arbolitos, de ahí las luces, de ahí la alegría, de ahí los colores. Claro, que algunos no entienden lo que están haciendo, ni saben de los colores, ni conocen los contextos históricos de algunos personajes y hasta de algunas figuras o de algunos gráficos o de algunos adornos inclusive que se hacen para esta fecha. Cada cosa tiene su historia. Es verdad que algunas rayan con asuntos paganos, pero en su mayoría son íconos, son figuras, son emblemas que hablan de la alegría y del gozo. Por ejemplo, el color negro en Navidad como que está ausente, a menos que sea para contrastar. Pero los colores que se usan en Navidad son colores de felicidad, son colores de alegría. Ahora, ¿tiene esto alguna connotación bíblica? ¿Tiene esto algún asidero bíblico? Bueno, como ya se ha dicho, cuando Cristo vino al mundo por primera vez, en el cumplimiento del tiempo, el cielo se alegró. Hubo alegría en los ángeles, el Padre se alegró. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hubo alegría? Bueno, porque el Salvador venía a este mundo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Ahora escuche usted lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 2. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿Y cómo se presentó? ¿Con tristeza? No, no, no. La Biblia dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Pero algo más, y tuvieron gran temor. Pero no se asuste, hubo temor. Claro, la gloria de Dios produce temor, pero la gloria de Dios se explica, ¿no? Y ese acontecimiento en particular ameritó una explicación. Pero el ángel les dijo, no temáis, ese es el punto, ya no hay por qué temer, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que sea para todo el pueblo. Óigame usted, nueva de gran gozo. En otras palabras, en medio de la oscuridad del mundo, en medio de la frialdad del mundo, aquí hay una buena noticia. Y es una noticia de gran gozo. ¿Y cuál es? Dice el texto, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Maravilloso esto, un Salvador. Explicaremos acerca de esta alegría y de este gozo. Bueno, ¿por qué esta alegría y por qué este gozo? ¿Ha leído usted lo que dice la Biblia cuando un pecador se arrepiente? Es decir, lo que ocurre cuando un pecador se arrepiente. Dice la Biblia que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Es más que gozo, hay fiesta en los cielos, hay regocijo. ¿Y por qué esto? Bueno, no se puede hablar de Navidad sin hablar de pecado. No se puede hablar de Navidad sin hablar de muerte. No se puede hablar de Navidad sin hablar de resurrección. No se puede hablar de Navidad sin hablar de eternidad. ¿Qué es lo que se quiere connotar? Bueno, si usted está endeudado hasta la coronilla y debe muchísimo y alguien le salda su deuda, pues usted se siente feliz, lleno de regocijo. Ahora, si se le perdona poco, si se le ayuda poco, el regocijo es de igual forma. Si tenemos una visión clara acerca de la misión del Salvador
Él vino para salvarnos del pecado. Bueno, usted ha visto las tragedias que han ocurrido en la humanidad, las torres gemelas derribadas, las guerras en Irak, pero no solamente esto, problemas en Rusia, problemas en Latinoamérica y en nuestra nación. Los últimos acontecimientos dramáticos de violencia y donde de manera repentina la muerte pues se acerca y visita una familia en éxito y en prosperidad. Y entonces la pregunta es, ¿y de dónde viene tanta maldad? Bueno, los sociólogos trabajan en círculo, los psicólogos también, pero la palabra de Dios da en la diana, en el blanco. La palabra de Dios dice que el problema es el pecado. La paga del pecado es muerte. Sí, es el pecado que mora en el hombre. Pablo en el capítulo 7 habló de esto cuando dijo, el pecado que mora en mí. Y llegó a decir, miserable de mí, no miserable del otro. Y eso es lo importante de la palabra de Dios, la autorradiografía y la misma radiografía que hace la palabra de Dios. Bueno, el hombre de Dios queda consciente de su condición. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esta condición? Bueno, queriendo ser lo bueno, encuentro una ley terrible que se revela. No puedo hacer lo bueno y lo malo que está en mí no puedo evitarlo. Algunos dicen, bueno, la maldad está especificada o está demarcada. La Biblia dice que no. Dice la Biblia que no es justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que dijo Pablo acerca de él se aplica a toda persona. Es decir, que el pecado es lo que produce todas las tragedias y todas las maldades, todos los inventos de maldades en la humanidad. Pero no solamente esto, la consecuencia del pecado es la muerte, un trauma. Ante las muertes acaecidas recientemente y las diferentes expresiones de condolencia, bueno, se nota un vacío muy grande. Se nota un vacío muy grande porque no se puede hablar de lo que no se conoce. Si usted no conoce acerca de la muerte y su origen, o si no tiene cura, usted hablará de manera infundada para consolar, simple y llanamente para consolar, pero no con certeza. La única forma de consolar realmente es dando una esperanza verdadera. ¿Como cuál? Bueno, como la que dio Jesús. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no solamente esto, la consecuencia del pecado, que es la muerte, sino que hay un juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Bueno, ¿y cuál es ese juicio? En este tiempo uno no quisiera hablar de esto, porque se ha vendido la idea de que Navidad, bueno, Navidad es festividad, pero festividad sin fundamento. Entonces, para que haya una celebración maravillosa de luces, de fuegos artificiales, si se quiere, de cántico, de coros, de alegría, de comida, de que se come en familia, que se coma en comunidad cristiana, se tiene que saber la dimensión de la venida del Señor y del perdón que recibimos a través de ese nacimiento y luego a través de su muerte. Escúcheme un momento. Cristo nos libra de una condenación eterna. Sí, aunque parezca no racional o irracional a la mente humana, nos libra de una condenación eterna. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que es irreversible y segundo que es un asunto perpetuo. ¿Y por qué? Porque todo pecado que el hombre comete lo comete contra Dios y Dios es eterno. Ahora se puede entender cuando Dios dice, envío a mi Hijo Jesucristo, como presenta la Biblia, el verbo de Dios. El verbo se hizo carne, el eterno Hijo de Dios. Entonces, bueno, cuando viene Jesús, presenta un sacrificio eterno, dice Hebreo. ¿Y por qué tiene que ser un sacrificio eterno? Por pecados eternos, para librarnos de una condenación eterna. De ahí el gozo de la Navidad. De ahí es que celebramos que Jesús nació. Nació el Salvador, nos libra, nos emancipa del pecado y por ende de la muerte. Vivimos esta vida confiados. Trabajamos, nos gozamos, comemos, nos vestimos, todo eso maravillosamente, pero no nos olvidamos de la realidad de que tarde o temprano partiremos. La victoria está asegurada entonces a causa de Cristo, que nació en el cumplimiento del tiempo y vino para morir. Él nació y vivió, pero nació con un propósito, morir por nuestros pecados. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Es decir, que nos regocijamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en esta noche?
¿Qué es lo que estamos haciendo? Regocijándonos precisamente de que nuestros pecados nos han sido perdonados, ¿verdad? De que tenemos victoria en el reino de Dios y de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso cuando usted celebre Navidad, final de año, el tiempo de mayor oscuridad en el universo, pero ahora de mayor luz, de mayor frío, pero ahora de mayor calor espiritual. Bueno, cuando usted celebre la Navidad, no se olvide de que le libró de la muerte y de la condenación eterna. No se olvide de que vino a traer paz, pero una paz no efímera, una esperanza no momentánea, sino una esperanza eterna. Traigo nueva de gran gozo. Es la buena nueva que proclamamos a toda criatura. Bueno, en breve estaremos hablando con el pastor Onésimo de algo que Dios ha puesto en su corazón y que usted debe de enterarse. No se pierda la totalidad del programa de hoy, porque tenemos en este contexto cosas edificantes e interesantes para bien de su vida y para bien de toda la nación. Puedo alabarte, Señor, es amado sin medidas. Puedo alabarte, Señor, emociones sin medida. Puedo alabarte, Señor, yo gozoso cantaré. Puedo alabarte, Señor, si me cuida. Puedo alabarte, Señor, eres el alma de mi vida. Puedo alabarte, Señor, yo gozoso cantaré. Puedo alabarte, Señor, yo gozoso cantaré. Puedes alabarte, Señor. Puedes alabarte, Señor. Puedes alabarte, Señor. Puedes alabarte, Señor.